iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Agudiza tu conciencia, porque justamente es lo que tenemos que hacer, agudizar nuestra conciencia. Y para ello, pues les he pedido por favor que tengan a la mano ya su Biblia. Estamos estudiando el libro de Éxodo. Vamos a leer el capítulo 21 y 22. El día de ayer fue un día glorioso. En el Éxodo 20, ¿verdad? El Señor habla acerca de sus leyes, del el decálogo, las 10 ordenanzas que el Señor nos da, sus preceptos a través de las tablas. Y bueno, pues ya entendimos muchas cosas el día de ayer, de no a la idolatría, de tener muy claro los conceptos que Dios nos da como ordenanzas. Amén. Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de otro tipo de leyes, unas leyes muy especiales que en aquellos tiempos se daban, porque pues en ese tiempo, por alguna razón o circunstancia, Dios permitía la esclavitud, y pues sabemos que todo proviene de Dios y por algo Dios lo permitía, ¿verdad? Pero bueno, vamos a comprender algunas otras leyes que aplican también para nuestros tiempos. Ahora nosotros, pues, la gloria sea para el Señor, la gran mayoría de la humanidad, pues ya no vive una esclavitud física, pero desgraciadamente sí está viviendo una esclavitud tanto espiritual como pues hasta física todavía en algunas áreas muy particulares, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y de ahí vamos a tener este estudio hermoso que es agudiza tu conciencia, ¿ok? Dice la palabra de Dios, lean conmigo. Vienen las leyes sobre los esclavos, curiosamente. Y dice la palabra, Éxodo 21, versículo 1 en adelante. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Leyes sobre actos de violencia. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiere a su padre o a su madre, morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviera fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Y si alguno hiere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente.
mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiera notificado y no lo hubiera guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Haya corneado a hijo o haya corneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere, y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiera guardado, pagará buey por buey y buey muerto será suyo. Capítulo 22. Leyes sobre la restitución. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraudes, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño, y si le hubiera sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia a su prójimo, y fuera estropeada o muerta estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fueron ustedes en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligirán, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y los mataré a espada, y sus mujeres serán viudas y huérfanos sus hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo,
Al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol te lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Y me serán varones santos. No comerán carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros la echarán. Esta es la bendita palabra de Dios, mis amados. Y de esto vamos a obtener una gran bendición el día de hoy. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo plantea una cuestión y nos hace una pregunta ahí en Marcos 3, versículo 4. ¿Qué está permitido? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Miren, yo les he confesado, he abierto mi corazón a ustedes y de verdad he comentado respecto a mi condición antes de venir a los pies de Cristo, pues yo me consideraba ateo. Porque pues de alguna manera por el estudio que yo tuve en el área de la ingeniería química, pues llegamos a tener pues estudios muy vanguardistas entre el año de 1989 y 1991 respecto a la clonación. No sé si se recuerdan el caso de la oveja Dolly en particular, que fue clonada y que se obtuvo pues un clon y de ahí pues se generaron muchas situaciones hasta la fecha de controversia. Entonces yo en mi mente decía, bueno, si el ser humano es capaz de poder manipular la vida hasta ese nivel, ¿verdad? De poder clonar a un ser, ¿dónde está Dios? No necesitamos de un Dios. Yo creía en aquellos tiempos que nuestros cuerpos y nuestras mentes, junto con las circunstancias en las que habíamos nacido, determinaban todas nuestras acciones. Y lógicamente, pues a mí en lo particular, en aquellos tiempos, me parecía, y yo decía constantemente, si no existe Dios, y al no existir Dios en mi mente, yo pensaba que no había base para ninguna moralidad. Y por lo tanto, pues siguiendo esa lógica, obviamente muy equivocada, para mí en aquellos tiempos no había un bien y tampoco había un mal absoluto. Acuérdense que también pues está dada la ley de, bueno, más bien la teoría de la relatividad de Alberto Einstein, ¿verdad? Y esa teoría nos dice que no hay nada absoluto, que todo es relativo desde el punto de vista donde miramos las cosas. Imagínense que yo en aquellos tiempos era capaz de defender mi léxico vulgar, mi vocabulario florido, yo era muy grosero, decía muchas groserías leperadas, y yo decía, bueno, yo realmente no te estoy ofendiendo. Si tú lo tomas como una ofensa, yo decía una grosería y decía, yo no te estoy ofendiendo, si tú lo tomas como ofensa es tu problema. Y me argumentaba muy fácilmente porque decía, ve y lee lo que yo te estoy diciendo en el diccionario. Y ustedes saben que pues a mí siempre me ha gustado leer, entonces obviamente el diccionario nos da la definición de muchas palabras que como mexicanos pues nosotros le damos una connotación muy particular según la escuchamos, ¿verdad? Y hay palabras que para nosotros son muy altisonantes, muy ofensivas, y hay otras palabras que para otros países serían completamente agresivas o ofensivas, peyorativas en algunos momentos. Entonces, con ese tipo de argumentos, pues yo pensaba que lo que yo era y lo que yo hacía era correcto, que esa condición de la, ¿cómo se llama? De la relatividad, pues me dejaba a mí el espacio de entender que no había nada absolutamente bueno o nada absolutamente malo. Aún así, déjenme decirles que en lo profundo de mi ser,
de verdad, en lo más profundo de mi corazón, yo sabía que sí existía algo llamado bien y mal. Aunque en ese tiempo yo no creía en Dios, pues eran las palabras que usaba. Y a pesar de eso, solo cuando encontré a Jesucristo, o más bien, cuando Cristo salió a mi encuentro, cuando tuvo misericordia de mí y vine a sus pies, comprendí que existe un Dios que ha creado un universo, pero un universo moral. Y en las escrituras, mis amados hermanos, y particularmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, se revela la naturaleza del bien y del mal. En la palabra, Dios nos da un, una enseñanza clara. Dios nos ha dado una conciencia, mis amados, para que sepamos que algunas cosas están bien y otras están mal. Pero muchas veces nuestras conciencias se pueden ablandar. Es más, hasta cauterizar, ¿verdad? Sellarse y creer que lo que está uno diciendo siempre es lo correcto, por lo que nuestras conciencias necesitan ser agudizadas por la verdad objetiva, por la verdad que es Cristo Jesús ahora en nuestras vidas. Y por eso el tema o el título del tema que he puesto, agudiza tu conciencia. Hoy tenemos que agudizar nuestra conciencia, mis amados. Tenemos que comprender que a lo bueno debemos llamarle bueno y a lo malo llamarle malo. Mis amados, el pecado es pecado, no son simples errores. No es de chin, se me chispoteó, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona toma la decisión de robar, no es que cometió un error, cometió un delito y tendrá que ser juzgado respecto a ese delito, aquí humanamente hablando, ¿verdad? Si tú tomaste una decisión equivocada en su momento e hiciste o actuaste en contra hasta de ti mismo a través de alguna sustancia, a través de el abuso de, por ejemplo, del alcohol, ¿verdad? Hay gente que tiene ese abuso, no es que se equivocó, simplemente pues pecó, abusó en contra de su propia persona, que es el cuerpo, su cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, y entonces tendrá que pagar las consecuencias, ¿verdad? Entonces, al pecado hay que llamarle pecado, a lo malo hay que llamarle malo, a lo bueno, bueno. Dice la palabra de Dios que ya estamos en el tiempo y nosotros lo hemos visto, que ahora la gente que no conoce de la verdad de Dios, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Hoy, ¿verdad? Es bien sencillo que muchas personas digan que, por ejemplo, una relación de corte homosexual, pues es correcto, eso es bueno, porque todo mundo lo hace. Y Dios diseñó una relación de hombre y mujer, varón y hembra los creó para que hubiera relaciones heterosexuales correctamente establecidas entre hombre y mujer. Entonces, en ese sentido, mis amados, muchas veces empezamos a ser holgados en cómo le llamamos a las cosas. Y por eso, desgraciadamente, cuando nosotros fuimos enseñados, seguramente la gran mayoría de nosotros, en la religión tradicional de México, nos enseñaron que había pecados grandes y pecados chiquitos, ¿verdad? Eh, pecados veniales y pecados, nos enseñaron ese tipo de cosas. Completamente equivocado. Delante de Dios, el pecado es pecado. ¿Verdad? A Dios le produce las mismas náuseas el hecho de que te robes un centavo como el hecho de que mates a una persona. Eso es pecado. Para él es pecado. Robar la cantidad que sea es lo mismo que llegar a cometer asesinato. Pecado es pecado. Entonces, hoy tenemos que agudizar nuestra conciencia para poner las cosas en el orden correcto de Dios. Y por eso la palabra de Dios que declaramos cada semana, ¿verdad? Juan 8:32 nos dice claramente, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad que es Cristo Jesús es lo que agudiza nuestra conciencia
para poner orden correcto en la vida del ser humano, en nuestra vida. Entonces, hoy tenemos que aprender a guardarnos del mal disfrazado de bien. ¿Por qué? Porque todo pecado implica realmente el engaño de Satanás, una especie de engaño que suele ser el mal disfrazado de bien. Se da, por ejemplo, una atracción superficial de los labios de una adúltera, dice la palabra de Dios, que fluye miel, ¿verdad? Que su lengua es más suave que el aceite, pero al final resulta más amarga que la hiel. Y seguir el camino de andar, por ejemplo, con una mujer adúltera, pues va a llevar a la muerte, al sepulcro. Pero qué bien se disfraza la situación, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando anduve en los caminos de desorden en los que yo vivía, de donde el Señor me rescató, pues para mí la atracción por mujeres, sobre todo casadas, era grande y era como un reto para mí. Y yo lo veía muy bien porque yo podía vencer esos retos, entre comillas. Pero ¿a dónde me estaban llevando, mis amados? Me estaba llevando eso a mi destrucción. Entonces, ese tipo de atracción que el enemigo pone como carnada para nuestras vidas es un peligro latente, es un peligro verdadero. Hoy, en estos tiempos, estamos viviendo en una sociedad cada vez más sexualizada, donde, por ejemplo, la pornografía en Internet está increíblemente fácil disponible. A nuestro alrededor todo está lleno de imágenes sexuales que nos animan a buscar, entre comillas, la satisfacción sexual, la gratificación momentánea. Hoy no nos basta más que ir por una vialidad grande que vemos espectaculares anuncios increíblemente grandes con mujeres prácticamente desnudas y cosas de esa naturaleza. Nuestra sexualidad, mis amados hermanos, es una bendición dada por Dios. Veámoslo desde Génesis capítulo 2, versículo 24. Pero si nuestra sexualidad, que es una bendición dada por Dios, se usa mal, puede ser destructiva y nos daña severamente. Y lo hemos comprobado. La gran mayoría de los que me están escuchando y de los que me escucharán son personas adultas que ya hemos vivido y nos hemos dado cuenta de que cuando estamos llevando nuestra sexualidad equivocadamente, pecaminosamente, destruye nuestra condición. Nos provoca ir a situaciones que de verdad nos dañan y que después hay que pagar consecuencias, mis amados, como no se dan una idea. La palabra de Dios nos alerta del atractivo del pecado sexual y nos advierte para que no seamos embaucados por el mismo, porque de lo contrario acabaremos por lamentarlo. Miren, la prudencia debe ser ya nuestra aliada. La prudencia nos debe ayudar a no vivir lamentándonos. Lo más triste del mundo sería llegar a la ancianidad y mirar hacia atrás lo que ha sido de nuestras vidas y no sentir más que remordimientos acerca de lo que hicimos o dejamos de hacer. Entonces, la prudencia nos ayuda a tomar decisiones el día de hoy con las que estaremos contentos para el día de mañana. Hoy yo creo que seguro estoy que muchos de nosotros estamos pagando el día de hoy las consecuencias de haber tomado decisiones equivocadas antes. Recuerden que cuando sembramos una semilla, tarde que temprano va a traer un fruto. Entonces, si antaño, hace tiempo atrás, sembramos una semilla de pecado, pues a lo mejor esa condición nos está trayendo a tener que pagar las consecuencias hoy. La gran bendición que tenemos al escuchar la palabra de Dios, al atender la palabra de Dios, es que el Señor nos está dando la semilla correcta, la semilla de bendición que vamos a sembrar el día de hoy, haciendo lo correcto, dándole el nombre correcto a las cosas que hacemos. Si es pecado, decirle, estoy pecando, Señor, perdóname por mi pecado y hacer lo correcto, ¿verdad? Renunciar a esa condición de pecaminosidad.
Y entonces estaremos hoy sembrando una semilla de bendición. Y el día de mañana vamos a cosechar bendición. No vamos a tener que pagar consecuencias negativas. Me estoy dando a entender. Entonces, tenemos que mantenernos alejados de escoger un camino del que luego nos podemos arrepentir. Debemos alejarnos. Dice la palabra de Dios, ni siquiera te acerques a la puerta de su casa de una mujer que te puede tender lazo, o de un hombre, porque también las mujeres no están exentas. Y si ignoramos este consejo, mis amados, podemos acabar desperdiciando nuestra vida. Y al final de nuestra vida lo vamos a lamentar profundamente. No coquetees con la tentación. Huye de la tentación, huye de ella de inmediato. Tenemos que aprender a tomar precauciones sabias en nuestra vida para mantenernos lejos de todo lo que nos pueda llevar al pecado. Por eso, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través de lo que ahora conocemos como el Padre Nuestro, y dice, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Porque tuya es la gloria. Amén. Esa es la realidad. Entonces, hoy tenemos que decidir acercarnos a Jesús. Tenemos que decidir acerca de quién era Jesucristo, de quién es Jesucristo para nuestras vidas. Yo te quiero preguntar, ¿era bueno o era malo Jesucristo? ¿Quién es Jesús? Y todos tenemos que tomar una decisión acerca de Jesús. ¿Era malo acaso? ¿Estaba loco acaso? ¿O verdaderamente era Dios? Miren, esta no es una cuestión novedosa. La gente del tiempo que vivió junto con nuestro Señor Jesucristo también tuvo que decidirse entre estas opciones. Jesús no fue simplemente un gran maestro religioso, mis amados. Está claro que se veía a sí mismo como mucho más que eso. Jesús hizo sorprendentemente afirmaciones acerca de sí mismo. Incluso, fíjense, que en pequeñas porciones de los evangelios o del evangelio de Jesucristo, que es uno solo, vemos algunas de las afirmaciones que nuestro Señor Jesucristo hacía. Y quiero citar ahorita a Carl Luis, que señaló que un hombre que fuera simplemente un hombre y que dijera las cosas que dijo Jesús, no podría ser un gran maestro moral, sino que se trataría de un lunático o de un mismo demonio. Y tienen que escoger, dice Luis, o bien Jesús era y es el Hijo de Dios, o bien era un loco o algo mucho peor. Y continúa diciendo, no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro moral. No, él no nos dejó abierta esa posibilidad y no quiso hacerlo. Él no quiso que solamente viéramos en él a un gran maestro moral o de moralidad. No. Solo hay tres opciones que nos da nuestro Señor Jesús a través de su palabra. O bien era un malvado, o bien era un lunático, o sus pretensiones eran verdaderas. Y vamos a examinar cada una de esas condiciones. ¿Era un malvado? Bueno, pues los maestros de la ley dijeron de él. Belcebú, el propio jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Léanlo ahí en Mateo 3:22, en Marcos 3:22. Los maestros de la ley afirmaban que tenía un espíritu impuro. Ahora, veamos la condición. ¿Estaba loco? Bueno, pues la gente decía de Jesús que se había vuelto loco. Ahí en el versículo 21 de Marcos 3. O bien, vamos a analizar la tercera opción. ¿Jesucristo verdaderamente es Dios? Pues déjenme decirles que constantemente Jesucristo decía implícitamente que Él es el novio, por ejemplo, que Él es el Hijo de Dios. Él se describe a sí mismo como el Señor, incluso del día de descanso, del Shabbat. Y cuando el espíritu maligno grita, tú eres el Hijo de Dios, ¿se acuerdan? Jesús no lo niega, sino que les ordenó terminantemente que no dijera quién era Él. Entonces, hoy tú y yo tenemos que tomar una decisión acerca de si Jesús
O es un malvado, o está loco, o verdaderamente es Dios. Y esa decisión va a traer enormes consecuencias. Fíjense, después de pasar poco más de 3 años con sus discípulos, llegaron a la conclusión de que era el Hijo unigénito de Dios, que era el Verbo hecho carne, que era un hombre cuya identidad era la de ser Dios mismo. Jesús, de hecho, los llamó, ¿verdad? Como nos está llamando a nosotros el día de hoy. Primero para estar con Él y después para llevar su mensaje al mundo entero. Entonces, mis amados, aquellos que le tomaron por malvado, les dice, quien blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Este versículo, mis amados, ha causado gran angustia a mucha gente, pero todo el que esté preocupado por este mismo versículo es que no ha cometido tal pecado. Si tú te has preocupado en algún momento de haber blasfemado en contra del Espíritu Santo, yo te quiero decir que con esa preocupación, seguro estoy que tú no has cometido el pecado de blasfemar en contra del Espíritu Santo. ¿Y, ¿Y por qué? Porque aún en tu condición, en tu corazón, llegas al punto de pedirle perdón. Y ese arrepentimiento te va a llevar a ser perdonado por parte de Dios. El hecho de sentirnos preocupados, es decir, de querer arrepentirnos por algo que pudimos haber hecho a lo mejor, de haber blasfemado en contra del Espíritu, es la prueba más segura de que no lo hemos cometido. Bueno, entonces, fíjense bien, nosotros tenemos que comprender que cuando nuestro Señor Jesucristo se estaba refiriendo en esa pronunciación de la frase blasfemar, no era una condición nada más como de una frase, sino a una actitud mental irreversible, a una actitud en donde verdaderamente estamos actuando con alevosía y ventaja. Jesús no dice que hayan cometido un pecado, sino que advierte del peligro en el que están. Y este es otro punto en donde la palabra de Dios constantemente nos lleva a agudizar nuestra conciencia. Aquellas personas no eran una gente cualquiera. Por ejemplo, los escribas, los fariseos, los religiosos, pues eran acreditados como unos maestros en teología del pueblo de Dios, ¿se acuerdan? Y estaban en contacto diario con la Torá, con la palabra de Dios. Entonces, este pecado es una actitud que trastoca el bien en mal y el mal en bien. La persona que lo haga, pues ha caído hasta un punto en que ya no se puede arrepentir y obvio, pues no puede ser perdonado. En esa categoría cayó, por ejemplo, Judas Iscariote, el que lo traicionó. Tomó una decisión, ¿verdad? En donde no le importó llegar al punto de traicionar a su maestro, al que él había visto por más de 3 años en toda su plenitud, haciendo milagros, sanando, perdonando, y no le importó. Entonces ya tenía una condición en donde él no tenía claro el concepto de bondad, de lo correcto que era Jesús. Entonces, el Nuevo Testamento nos asegura que todo el que se arrepienta y se vuelva a Jesús será perdonado. Hoy es el día en que nosotros debemos verdaderamente ver a Jesucristo como lo que es, nuestro Redentor, como el novio, como nuestro Señor, como el Hijo de Dios, como el Verbo que se hizo carne. Y esto es lo que agudiza nuestra conciencia, porque teniendo bien claro todo ese concepto, mis amados, nos vamos a dar cuenta de en quién hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza. Amén. Y esto pues nos tiene que llevar a promover el bien y evitar el mal. Todo lo que leímos ahí en Éxodo 21 y 22, pues nos enseña a promover siempre el bien y evitar el mal a toda costa. Miren, fíjense lo que sucedió. El pueblo de Dios elaboró leyes para su sociedad. Así como nuestro pueblo mexicano, ¿verdad?
nuestro gobierno, pues ha elaborado leyes para nuestra sociedad. Algunas de esas leyes que elaboró el pueblo de Dios, pues nos pueden parecer muy extrañas y hasta duras, pero si las comparamos con las leyes de otros pueblos de la antigüedad, de verdad quiero decirles que son admirablemente humanas y algunos de sus principios son aún de aplicación hoy en día. Quiero decirles que, por ejemplo, las leyes que tienen en nuestro país vecino, en los Estados Unidos de Norteamérica, están muchas de sus leyes basadas netamente en la palabra de Dios. Y es verdad. ¿Saben por qué es un país muy próspero el país de Estados Unidos de Norteamérica? Porque justamente durante muchísimo tiempo meditaron en la palabra de Dios. De hecho, recuerden que hasta en sus papel moneda, en sus dólares, ¿qué dice? En Dios confiamos. ¿Y qué ha sucedido? Yo me recuerdo que hasta hace un tiempo razonablemente corto para la vida de una sociedad, Estados Unidos tenía la condición de que en sus escuelas se leía la palabra de Dios. Pero llegó el momento en que obviamente quisieron hacer laica su enseñanza y quitaron la palabra de Dios de las escuelas. Hoy quiero decirles que la gran mayoría de los americanos o de las personas que viven allá, desgraciadamente tienen que ir a leer la palabra de Dios en la cárcel. Y es ahí a donde son instruidos y enseñados para después salir y predicar la palabra de Dios. Y ahorita estamos viendo que con todo respeto que nos merecen, pero hay una decadencia en esa sociedad porque sacaron a Dios de su enseñanza, de su meditación. Mis amados, por ejemplo, las leyes que acabamos de leer fueron diseñadas para limitar el mal. Por ejemplo, existe un derecho a la autodefensa, pero no el derecho al uso de una fuerza excesiva en la autodefensa, como lo leímos ahí en Éxodo 22, versículos 2 y 3. También hay una prohibición de escalar la violencia y se provee de un castigo equivalente, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, y así va siguiendo, pie por pie. ¿Ah? Lo leímos en Éxodo 21 del 23 al 25. Entonces, está claro que la ley se creó para los jueces y no para las personas individuales. Y eso lo podemos ver en Deuteronomio, y lo veremos más adelante, en Deuteronomio 19, versículos del 18 al 21. Y es una guía para los jueces para poder ellos dictar sentencias. Estas leyes, mis amados, quiero decirles que nunca se hicieron para que las personas individuales aplicaran las venganzas descritas. De hecho, fíjense bien que casi nunca se tomaba al pie de la letra, excepto en el caso de crímenes capitales. Por lo tanto, las leyes se veían como la máxima pena que era posible aplicar, pero por lo general los castigos se reemplazaban por multas económicas y compensaciones de daños. Para quienes leían este tipo de declaraciones en la antigüedad, o sea, cuando leían la Torá, el énfasis en los derechos de los esclavos resultaría revolucionario. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos la esclavitud era una cosa increíblemente terrible. Imagínense que estas leyes que acabamos de leer en la Torá, en la bendita palabra de Dios, los amos tenían que liberar a sus esclavos tras un máximo de 6 años de esclavitud. Y se daban estrictos controles para limitar el maltrato de los esclavos. Ya lo vimos ahí en Éxodo 21. Y parece ser que había una preocupación especial por los derechos de las esclavas, las cuales eran especialmente vulnerables en el mundo antiguo. Ahorita ustedes y yo posiblemente no podamos comprender todo esto de bien a bien porque pues ya no lo vivimos como lo vivían en aquellos tiempos. De hecho, quiero decirles que las mujeres no podían ser tratadas como los esclavos varones. O sea, a las esclavas
se les tenía que dar un trato diferente. Imagínense que ellas tenían que ser dadas en matrimonio o permitirles ser rescatadas. Eso no lo podemos comprender porque obviamente pues no lo vivimos ya, pero sí podemos estudiar esto para poder tener una referencia clara de lo que sí debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Al leer la palabra de Dios, el Señor, nuestro Padre Celestial, nos está agudizando la conciencia para hacer lo correcto y dejar de hacer lo incorrecto. Fíjense que al mismo tiempo, por ejemplo, las leyes de Israel de la antigüedad buscaban siempre promover el bien. Dios declaró, ustedes serán mi pueblo santo. Lo leímos ahí en Éxodo 22:31. Y también había leyes para proteger hasta a los extranjeros, así como a las viudas y a los huérfanos. Y el día de mañana, si Dios nos lo permite, ¿verdad? Veremos que también había leyes que aseguraban la justicia para los pobres. Se enseñaba a las personas a no buscar venganza ni guardar rencores, sino amar a su prójimo. Dice la palabra de Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo dice Levítico 19:18. Y después nuestro Señor Jesucristo lo constata de una manera radical cuando dice, este es el segundo mandamiento, que no reviste menor importancia que el primero. Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento, ¿verdad? Y el segundo, no menos importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, imagínense cómo la ley ayudó a construir una comunidad que tenía como base la mutua dependencia y la rendición de cuentas. Cada una de sus peculiares leyes ayudaba a que el pueblo aprendiera su pertenencia común y el cuidado de los unos por los otros. Y entonces podemos entender que esta es una lección que todos debemos aprender, especialmente en el ambiente independiente y aislado de la vida de este siglo XXI, mis amados, de estos tiempos que estamos viviendo. No seguimos las leyes y los decretos simplemente porque tengamos que hacerlo. Seguimos las leyes y los decretos que emanan de nuestros gobiernos porque nos ayudan a tratar a cada persona y ahora lo entendemos desde la perspectiva de la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que hacerlo porque nos ayudan a tratar a cada persona como alguien que ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios. El Señor nos está agudizando la conciencia para que así como yo quiero que me traten, yo tratar a los demás. ¿Cómo quieres ser tratado? ¿Tú quieres que Dios te perdone? ¿Y qué hay del perdón que tú tienes que dar? ¿Tú quieres que Dios tenga misericordia de ti? ¿Y qué hay de la misericordia que tú tienes que mostrar? ¿Tú quieres que Dios te bendiga? ¿Qué hay de la bendición que Dios quiere dar a la vida de otras personas a través de tu persona? ¿Me estoy dando a entender? Nosotros ahora hemos sido llamados a caminar por la senda de justicia. Y ahora, fíjense bien, recuerdan que hay un punto donde dice la palabra de Dios que había esclavos que amaban a sus amos y decidían no salirse de esa esclavitud. ¿Por qué amaban a sus amos, mis amados? Porque los amos que entendían esta palabra trataban a sus esclavos de una manera tan especial, con amor, que sus esclavos se realmente decidían seguir bajo las órdenes de esa persona porque los trataba bien. Hoy quiero decirte que tú y yo anteriormente éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás. Y mucha gente, desgraciadamente, se ha dejado perforar. Eh, eh, lo estoy diciendo de una manera
espiritual, se ha dejado horadar la oreja con lesna para seguir siendo esclavo del pecado, porque ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, porque su mente está cauterizada por el pecado. Pero hoy hay que darle la gloria a Dios, tú y yo, porque hemos sido libres del pecado. Jesucristo ganó nuestra libertad allí en la cruz del Calvario. Y, y hoy tú y yo tenemos la bendición de pedirle a Dios que orade nuestra oreja, porque queremos ser sus esclavos por amor. Amén. Yo quiero ser esclavo de Dios. Yo quiero ser ese siervo de Dios por amor, porque Dios me ha tratado con misericordia, porque Dios me ha rescatado, porque Dios me ha mirado con amor y en reciprocidad. Si antes yo le servía a Satanás en esa esclavitud de pecado, hoy quiero servirle a Dios con todo mi corazón. Yo quiero ser esclavo por amor. Y dice la palabra de Dios que cuando le perforaban la oreja a esa persona, no podía volver a pedir libertad, no podía emanciparse de su amo. Hoy te quiero decir que nosotros hemos sido sellados, marcados por el Espíritu Santo de Dios, por amor. Y tú y yo ya no vamos a poder emanciparnos de Dios. La gloria sea para Él, ¿verdad? Porque ahora entramos a una dimensión completamente diferente. Hoy el Señor nos está agudizando nuestra conciencia para hacer el bien, para caminar por las sendas de justicia, para hacer las cosas buenas que Dios preparó de antemano, en las cuales ustedes y yo debemos andar, haciendo lo correcto, llamándole a las cosas por su nombre, sin tener temor de decir, esto es pecado y yo me alejo. Amén. Hay que orar porque el Señor nos siga enseñando a evitar el mal y hacer el bien en nuestra vida. Que nos ayude a tratar a cada una de las personas con las que nos relacionamos el día de hoy como a alguien que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. O sea, a tratarlas con amor, con respeto y con dignidad. Entonces, mis amados hermanos, hoy quiero decirles que nuestra conciencia está siendo cada vez más agudizada, más puesta en el orden correcto. Y estamos viviendo los mejores tiempos de nuestra vida, mis amados hermanos, porque Dios está con nosotros, porque Dios nos está enseñando su bendita palabra, porque Dios nos está llevando cada vez a ser a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este es el tema del día de hoy. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a darle toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial.